Pero ¿cómo entender y cómo sancionar este tipo de situaciones que estamos viendo por parte, no de todas sin duda, pero de muchas organizaciones evangélicas y de otra orientación? Parece que hubiese un patrón entre las organizaciones evangélicas. Importante escuchar a un experto, alguien que ha estudiado este tema, alguien que si bien ha sido ministro del Interior, ha sido jefe del INPE, también ha estudiado como sociólogo esta realidad y nos puede dar luces. Estamos hablando de José Luis Pérez Guadalupe, pero quien está ahí para conversar con él es Ricardo Reina de Miraflores. Ricardo, adelante. Buenos días, Ricardo. También al señor Guadalupe. Buenos días, Pedro. Buenos días, Pedro. Buenos días, Sigrid. Aquí me encuentro con el doctor Luis Pérez Guadalupe, quien es sociólogo y teólogo también. Este libro que tengo en mis manos es el libro que presentó el año pasado, Entre Dios y el César, el impacto político de los evangélicos en el Perú y América Latina. Para entender un poco sobre este libro, directamente, doctor, ¿nos puede decir qué es lo que busca con este libro? Bien, muchas gracias, Sigrid. Pedro, buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Efectivamente, yo llevo casi 30 años estudiando, analizando el fenómeno evangélico, y la Fundación Konrad Adenauer, una fundación alemana, hace un par de años nos pidió hacer esta investigación justamente sobre la incursión de los evangélicos en la política. Y hay que decir varias cosas en general previamente. Primero, como decía Sigrid, creo que hay que decir que Santana no representa a los evangélicos en el Perú. La Iglesia Aposento Alto no pertenece a ninguna denominación evangélica, ninguna congregación, ni a los bautistas, presbiterianos, asambleas de Dios. Estos grupos llamados neopentecostales, que siguen la teología de la prosperidad, el reconstructivismo, son iglesias independientes. Es decir, y ahí hay que hacer, si se quiere, el deslinde. Un pastor evangélico pertenece a la iglesia. En cambio, a la iglesia le pertenece a este pastor, que es Santana. Claro. Tanto así que ahora la sucesión va a ser de lo que yo llamo una dinastía eclesial. O sea, Santana lo va a dejar a su hijo, a su esposa, a su hija, y eso está sucediendo en toda América Latina. Es decir, lo que estamos viendo en este momento, Santana, y es el segundo punto, solamente es un botón de muestra de algo que está sucediendo en todo nuestro continente desde los años 80 y ahora también en África. Por eso es que, y aprovecho la oportunidad que me dan ustedes, el próximo mes vamos a presentar otro libro con la Fundación Konrad Adenauer con 10 autores de América Latina para presentar este fenómeno en todo el continente americano, y en noviembre estoy viajando a Berlín para hacer la comparación con África. Señor Pérez Guadalupe. Para que vean un poco las dimensiones que ha tomado ese tema. Ahora, me parece importante, bueno, leíamos artículos un poco que en general hablan de la incursión en la política de organizaciones evangélicas independientemente del tipo de organización. Se lo comento porque hay acusaciones, así como el señor Santana, de violencia contra la mujer o apología a la violencia contra la mujer de otras organizaciones. Recordará usted, todavía hay una investigación por lavado de activos a la organización Agua Viva, está el Movimiento Misionero Mundial, que es otro movimiento que también ha sido en su momento investigado. Entonces, ¿estos movimientos representan, no representan? ¿A qué se refieren, digamos, muy todas buena estas la dudas? pregunta, muy buena la pregunta, porque ellos son los grupos llamados de línea neopentecostal. Ok. Numéricamente no son la mayoría de los evangélicos, pero tienen muchísimo más incursión en los medios y en la política. Todos siguen la misma línea. Manejan dinero. Y hay que hacer la diferencia, perdón, entre un político evangélico y un evangélico político. Es decir, un político evangélico es totalmente válido, como puede haber un político católico o un político de izquierda, de derecha, ecologista. Tiene todo el derecho, y los católicos también tenemos el derecho de participar en política llevando nuestro pensamiento cristiano. Señor Pero Pérez otra cosa Guadalupe, es ser evangélico político. Señor Pérez, una Es decir, pregunta. ellos son líderes religiosos. Es bien interesante. Y por eso que toda su doctrina es religiosa, y sobre todo el Antiguo Testamento. Es interesante tener claros estos tipos, estas orientaciones, como usted lo está haciendo, porque nos permite comprender bien qué hay detrás. Pero yo quisiera hacerle también una pregunta un poco de base. ¿Qué buscan estas organizaciones neopentecostales, una de ellas liderada por este señor Santana y su familia? ¿Qué buscan? Porque hay mucho dinero de por medio. Buscan poder político. Exactamente. ¿Qué hay detrás? A ver, pueden haber muchas respuestas. Yo tengo en el libro una interpretación y afirmo lo siguiente. No es una utilización de la religión con fines políticos, sino una utilización de la política con fines religiosos. Es decir, detrás de ellos, por ellos que son evangélicos políticos, hay un pensamiento, interpretación muy sui generis del Antiguo Testamento, sobre todo en línea veterotestamentaria, que se llama. Y en el Deuteronomio hay una promesa
que le dice al pueblo de Israel, que ahora ellos atribuyen al pueblo cristiano, que ellos van a ser cabeza y no cola, que ellos han sido llamados para ser reyes y sacerdotes. Entonces, esa promesa ellos la asumen como si fuese para ellos mismos. Por eso es que tenemos pseudomesías, pseudoiluminados, que reciben promesas de Dios, que tomen el estadio de la Alianza Lima, que va a ser de ellos, que lo compren, doctor, que tomen la posesión, que postulen a las presidencias de sus partidos. Ajá. Y de sus países y de las alcaldías y todo lo demás, ¿no? Ahora, no es la única organización, como yo le comentaba, el caso, por ejemplo, de Agua Viva, que adquirió por 6 millones el Coliseo Amauta y todas estas grandes propiedades que, ojo, aquí es donde yo creo la pregunta se desprende de lo que comentaba Pedro. Deberíamos preocuparnos, por ejemplo, en el caso del señor Santana, que hagan apología a la violencia contra la mujer, porque de eso están acusando al menos al hijo, y que al mismo tiempo sean dueños de instituciones educativas. Hemos visto un colegio llamado Colegio Aposento Alto. Entonces, ¿deberíamos preocuparnos por estas organizaciones neopentecostales? Sí, no solo preocuparnos, sino ocuparnos. Porque aquí yo veo también apología del delito. Bajo un supuesto sustento veterotestamentario, de acuerdo, dicen que a la mujer que encuentra con una mujer hay que lapidarla. ¿Qué es eso? Exacto. Por favor, o sea, eso ya es una visión integrista. Cuando tú juntas lo religioso con lo civil, se vuelve en integrismo. Cuando tu libro sagrado, sea el Corán o la Biblia, se vuelve en código penal, eso es integrismo y eso es peligrosísimo. Y lo mismo estaba haciendo el pastor Rodolfo González de Movimiento Misionero Mundial, acuérdense por favor. O sea, es no distinguir los planos. Una cosa es ser como feligrés y otra cosa es ser como ciudadano. Y esa es la gran diferencia, repito, entre ser un político evangélico y ser un evangélico político, que es lo que son ellos, son líderes religiosos y su basamento es netamente religioso bajo la particular interpretación que ellos tienen de la Biblia, por supuesto. Ahora, también tenemos el tema de la búsqueda de apoyo político o sociedad política con determinados partidos u organizaciones. Vamos a citar el caso en el tema del señor Santana, cómo aparece Keiko Fujimori en la campaña de 2016 firmando una adhesión, un documento, un compromiso con estos señores. Menciona el caso de la señora Fujimori porque hemos visto las imágenes, pero también hemos visto, nos hemos enterado que el señor Santana ha estado comprando un kit electoral, es decir, hay la pretensión de formar un partido político. ¿Qué hay detrás de esto? Perú, nación poderosa. A ver, eso se ha dado exactamente igual en toda América Latina. Los evangélicos están participando en política a partir de los años 80 bajo 3 modalidades: o partido confesional, frente confesional o facción evangélica. El partido confesional ha fracasado en todos los países de América Latina. Es decir, ellos han querido participar siendo evangélicos como evangélicos. Y no han ganado absolutamente nada y han fracasado antes inclusive de comenzar dichos partidos. Ningún presidente en América Latina ha sido, digamos, ese evangélico siendo evangélico. Ni siquiera el de Guatemala, que es Jimmy Morales, y tienes un 40% de evangélicos en Guatemala. Jimmy Morales no gana por ser evangélico, sino por ser un comediante conocido en una crisis muy fuerte de credibilidad de los políticos y gana, pero no por ser evangélico necesariamente. Ya en 90 estuvieron con Alberto Fujimori, tuvimos un vicepresidente que pertenecía a una iglesia evangélica. Es decir, ha habido un interés, una presencia, pero hoy ya los vemos mucho más activos en el caso del señor Santana. Ahora, doctor Pérez Guadalupe, una consulta adicional. Sí. Usted mencionaba algunos políticos, pero entonces, para ver si nos puede explicar, ¿qué hace que la gente lo siga? O sea, ¿qué les da esa credibilidad a los pastores que predican cosas que para nosotros no tienen sentido quizás, pero que tienen fieles y tienen adeptos? ¿Qué lado hay detrás de eso? Efectivamente, yo creo que el peligro no es que un pastor Santana o como se llame diga que Dios le ha hablado para que sea presidente o para que compre la Alianza Lima. Creo que el peligro mayor es que haya gente que le crea. Ajá. Ahora, ese tipo de pseudo-mesías iluminados, no solamente, lamentablemente, lo vemos en los evangélicos. En la Iglesia Católica también podemos ver, y en el Perú, a Figari, que lo definió muy bien ayer Monseñor Barreto, el nuevo cardenal, donde lo llamó un pervertido sexual. Pero eso no solamente estamos acá, tenemos a Caradima en Chile.
tenemos a Maciel, sacerdotes, los dos en México. Católicos. Pero no solamente en ámbito religioso, sino también podemos, ese fanatismo o integrismo también lo podemos ver en el ámbito político, que surgen algunos políticos disque iluminados, ¿no es cierto?, para salvar el país. Pero no creo que sea es un como fenómeno uno humano, cuando, si se quiere. Claro, cuando uno analiza la política, por ejemplo, y ve a políticos, ¿no es cierto?, grandes figuras que llegan al poder y se dice no necesariamente por propuestas, sino porque son líderes carismáticos. ¿Eso sucede con estos pastores? ¿Apelan, digamos, a la sensación, a la sensibilidad de la gente? ¿Qué es eso que hay que desentrañar, no? Apelan a eso, pero a ver, que los evangélicos, existe lo que yo llamo un ADN atomizador. Es decir, existe una gran cantidad de denominaciones evangélicas. Y muchos de ellos creyendo que subiendo en su número de creyentes, digamos, su participación en las iglesias, podían entrar a la política. Pero una de las cosas que descubrimos en estos estudios que estamos haciendo con la Fundación Konrad Adenauer y en toda América Latina, y ya lo hemos confirmado en todos los países de América Latina, es que no existe un voto confesional. Es decir, no pensemos en los evangélicos como corderos que no piensan y lo que dice su pastor, eso van a hacer. Ajá. Eso puede darse en ciertas denominaciones, como las de Santana, pero no en todos los evangélicos, ni en el Perú, ni en América Latina. Por eso es que afirmamos que no existe un voto confesional, ni evangélico, ni católico. Ni siquiera en Brasil, donde se pasa de preguntarse si participamos o no en la política, a preguntarse cómo participamos, y donde ahí sí rige lo que se llama el irmão, vota en irmão. Entonces ellos sí tienen un voto que yo no llamaría confesional, sino denominacional. Señor Pérez es decir, Guadalupe, no votan a todos los evangélicos, sino votan solamente a los de su denominación. es interesante un poco la radiografía de los intereses políticos que hay en juego, pero también quisiera volver a aquello que lleva a que las personas busquen, sea una iglesia evangélica que también ha tenido participación política como ha ocurrido antes, o estos grupos neopentecostales de las características que vemos hablando de un personaje como Santana y familia. ¿Qué es lo que lleva a un peruano que de pronto no tiene empleo o sí tiene empleo, tiene ingresos, es un emprendedor, pero que se ve de alguna manera atraído por estas iglesias, por llamarlo de alguna manera? ¿Cómo se da ese proceso? Yo creo que hay que diferenciar claramente de lo que es el sentimiento religioso y la participación en alguna iglesia, sea evangélica, otra católica, en fin, o cualquier otra, de la manipulación que puede haber o los extremos que puede haber. Vuelvo al caso católico para que vean que yo, siendo católico, no es que esté en contra de los evangélicos, ni mucho menos. Lo veo en mi propia iglesia, como es el Sodalicium Cristiane Vitae. ¿Qué hace que estos chicos de clase media, bien formados, de familias conformadas, de colegios de clase media alta, puedan llegar a un fanatismo como lo que ocurrió, inclusive con abuso sexual? Entonces es un fenómeno humano, pero eso no deslegitima en absoluto el fenómeno religioso ni el hecho que nosotros los cristianos creamos en nuestras propias iglesias. ¿Okay? ¿Hay extremos? Sí. Como pueden haber políticos también extremos, o Mussolini, o Hitler, o ciertos fascismos, y otro que tema, no van a deslegitimar, si me permite, el fenómeno político. Si me permite, otro tema también que estamos viendo aquí. Usted hace un instante dijo, no solamente hay que preocuparnos, hay que ocuparnos. Y escuchamos al hijo del señor Santana decir que a la mujer hay que corregirla, que hay que sacar el cinturón y hay que darle, que para eso está el papá y que para eso están los hombres, con lo cual estamos, como bien se ha dicho, haciendo apología de violencia sobre la mujer. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué le podemos pedir a nuestras autoridades? ¿O a quién corresponde actuar? A ver, si bien se basan en preceptos veterotestamentarios y muy cuestionado su interpretación, por supuesto, no es que... Ahora, la Biblia también dice, y en el Nuevo Testamento, que si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo. O tu mano también. Entonces, ¿por qué no se cortan las manos ellos mismos? ¿No? Y eso además lo dice Jesús en el Nuevo Testamento. O sea, entrar en un fanatismo, literalismo, que llegue a estos extremos de incursionar en el tema de decirle a sus feligreses que lo hagan, sí es peligroso. Y ahí yo creo que, más allá de que se basen en la Biblia o en el Corán, la Fiscalía, motu propio, tendría que entrar de acuerdo de oficio y también policía, inteligencia, también participar, porque para mí, cuando dicen esas cosas, tanto el pastor Rodolfo González del MMM, que lo dice literalmente, ahí hay una apología del delito y puede haber un peligro, y es más, el creyente cree que lo está haciendo sustentado en un precepto divino, un precepto bíblico. Ese es el mayor peligro que puede haber. Doctor Pérez Guadalupe, y bueno, bastante amplio es el tema.
Sí, Ricardo, solamente una pregunta adicional porque usted habla del tema discursivo, lo que hemos escuchado, la apología al delito, pero ¿qué hay del tema económico? Hemos visto el caso del estadio de Alianza Lima, que ha generado incluso hasta una controversia legal, pero hemos visto que tienen escuelas, hemos visto que tienen emisoras radiales. Digamos, esto tiene que investigarse, ese patrimonio, que supuestamente son diezmos, ¿tendría que investigarse? ¿Eso también sería ocuparse del tema? Totalmente de acuerdo, inteligencia financiera tiene que entrar, pero quiero hacer una diferencia porque no podemos generalizar. Repito, Santana no representa a los evangélicos en el Perú. Una cosa es los bienes o los diezmos o la limosna que reciben las iglesias y que va a un grupo, en este caso los evangélicos, de pastores, y ellos llevan adelante toda la economía de la denominación, congregación. Y otra cosa es tener estas iglesias neopentecostales, mega iglesias, iglesias independientes o como quieran llamarlo, en donde el pastor es el dueño de la iglesia, que es totalmente diferente. Y por eso es que va a crear esta dinastía eclesial. Ahora le va a dejar a su hijo. ¿Quién lleva las cuentas de esa iglesia? Ellos mismos. Y es para ellos. Y si incursionan en la política, porque ya compraron su kit electoral, ¿con qué fondo se van a financiar? Con el fondo de la iglesia, de su emprendimiento religioso económico. Ahí ellos sí ven un grave peligro y posibilidad de delito. Las evidencias están sobre la mesa. Esta conversación ha sido importante, Sigrid, amigos, porque nos ha permitido puntualizar y hacer diferencias donde es justo que las hagamos. Muchísimas gracias al doctor José Luis Pérez Guadalupe por esta entrevista. Gracias, doctor. Claramente, también reconocer, como lo hemos presentado en nuestras noticias, que hay iglesias evangélicas reconocidas, que son auditadas además, que toman distancia de estos grupos que ahora ha denominado muy bien neopentecostales, que son iglesias donde el pastor, como el señor Santana, es el dueño, amo y señor, muy distinto de otras iglesias evangélicas que vienen funcionando desde hace muchos años. Importante el distingo y vamos a seguir tocando el tema. Gracias al doctor Pérez Guadalupe y a Ricardo Reina, que estaba con él.